supliendo las necesidades de la gente con la verdad de la palabra de Dios. Buenos días para todos, sean bienvenidos. Le pido por favor que tome su lugar. ¿Cómo han estado? ¿Cómo estuvo esta semana para algunos de ustedes? Bien, gracias a Dios. Pero para otras personas a veces tienen dificultades en la semana. De pronto hay personas que tienen dificultades económicas, dificultades sentimentales, que la vida tal vez les ha dado un duro golpe, y hay expresiones que la gente dice, no sé si ha escuchado, que dice, estoy viviendo un infierno. ¿Sí han escuchado esa expresión de algunas personas? Pues de pronto eso lo podían decir las personas de Turquía y Siria, regiones que vienen azotadas por la guerra y luego de ese devastador terremoto que dejó cerca de 50,000 personas muertas. Yo creo que esas personas dirían que estaban viviendo prácticamente un infierno realmente en vida. Entonces hay situaciones donde la persona pierde la fe, pierde la esperanza, situaciones muy difíciles. El día de hoy el Señor nos permite exponer una enseñanza bíblica basada obviamente en la Escritura, y el título del mensaje del día de hoy es la existencia del infierno. Es una pregunta que a veces nos hacen las personas, si realmente existe el infierno, si es literal, si es simbólico, pero realmente este mensaje tiene un propósito, y es que por medio de la palabra, por medio de la Escritura, nosotros podamos tener una claridad acerca realmente del infierno. Y algún creyente dirá, pastor, pero a nosotros, ¿qué nos incumbe si nosotros no vamos a ir allá? Pero es como le digo, es una pregunta que a veces tienen personas. Creo que Natalia alguna vez, una compañera de trabajo le preguntó acerca de ese tema, y es bueno que nosotros los creyentes tengamos esa claridad acerca del infierno. Nosotros predicamos de la bendición, pero también predicamos de la maldición. Nosotros predicamos del bien, pero también predicamos del mal. Predicamos de la vida, pero también predicamos de la muerte, y predicamos del cielo, y también nosotros predicamos acerca del infierno. Entonces es una pregunta que muchas personas se hacen o nos han hecho como iglesia, como pastores, y nosotros tenemos la responsabilidad de enseñar este tema y muchísimos más a lo largo de un panorama bíblico. Y tal vez van a surgir muchas preguntas en este mensaje que vamos a tratar de resolver durante el mensaje, y si al final usted tiene dudas, pues vamos a dejar un tiempo de preguntas y de respuestas. Y en el caso de las plataformas virtuales, pues las personas que nos ven, que ven estas transmisiones a través de las plataformas virtuales, pues pueden dejarnos sus preguntas, sus inquietudes o sus comentarios muy respetuosos allí en las plataformas. Pero yo tengo unas preguntas para el día de hoy. Dice esas preguntas: ¿existe realmente el infierno? Es una de las preguntas que vamos a tratar de responder el día de hoy por medio de la Escritura. ¿Es el infierno un lugar literal o simbólico? Otra pregunta sería: ¿quiénes van a este lugar? Otra pregunta sería: ¿es este lugar un lugar de castigo temporal o eterno? Otra pregunta sería muy buena: ¿dónde está ubicado este lugar? Alguno dirá, pastor, yo no quiero saber la dirección, pero es bueno que veamos dónde está ubicado este lugar. ¿Cómo evitar descender a ese lugar? Sería otra pregunta. Otra pregunta: ¿se puede cambiar la condición de un alma que está en el infierno? Otra pregunta: ¿hay conciencia en ese lugar? Preguntas muy buenas. Y la última pregunta: ¿es verídico el testimonio de personas que aparentemente fueron al infierno y regresaron, hoy en día están contando su testimonio? Pues es las preguntas que vamos a tratar de responder el día de hoy. Así que el versículo principal que yo tengo para esta enseñanza es Salmos 9:17. Si tiene su Biblia puede abrirla, si no, aquí en los monitores están los versículos. Y le cuento que tengo bastantes citas para poder soportar este mensaje. Es un mensaje que realmente pues tiene muchos cuestionamientos, pero algo que podemos encontrar es que la Biblia nos da muchísima información acerca de este tema. Entonces vamos a Salmos 9:17. Dice la palabra en el nombre del Señor Jesucristo, dice: los malos serán trasladados ¿a dónde? Al Seol. Entonces aquí vamos a hacer un paréntesis. Esta palabra Seol o Sheol se traduce realmente en un lugar que se conoce como el lugar de los muertos. Entonces dice que los malos serán trasladados allí al lugar de los muertos. Dice: todas las gentes que se olvidan de Dios. Entonces este versículo, el salmista nos está diciendo que este lugar es para las personas que se olvidan de Dios, para las personas que en vida rechazaron el evangelio, para las personas que en vida rechazan al Señor Jesucristo. Son las personas que van a ser realmente trasladados allí a este lugar. Aquí yo tengo una gráfica al día de hoy
pues aquí tengo en la parte de arriba, pues obviamente, digamos, la vida física, ¿cierto? Pero también en la parte de abajo encontramos el Seol o el Hades, que es el lugar de los muertos, y quiero que usted entienda que este lugar tiene dos compartimentos. Uno es el paraíso o el seno de Abraham, y otro lugar que es el infierno, que es un lugar de tormento. Allí es donde estuvo el rico que cita Lucas 16, también estuvo Coré y sus hombres, y allí el paraíso, que también es un lugar temporal, que allí ya no es habitado, que es el seno de Abraham. Allí estuvo Lázaro el mendigo y también estuvo uno de los malhechores, y en la mitad hay un lugar que se llama la cima o el abismo. Ya les voy a explicar con versículos bíblicos todo esto, y algo más profundo está el lago de fuego, que es la segunda muerte. Creo que en ocasiones anteriores yo les he hablado qué pasa al momento de morir. Hemos visto la historia del rico y de Lázaro. Hemos hablado de la primera muerte, la segunda muerte, la primera resurrección y la segunda resurrección. Algunos de ustedes creo que ya hemos visto ese tema, mas sin embargo pues vamos a tratar de tocar algunos temas de esos el día de hoy. Entonces encontramos que sí, la Biblia nos da mucha información acerca del infierno, y es una información que es bastante precisa, que es bastante contundente. Entonces alguno dirá: pastor, no me hable de ese lugar, qué miedo, qué susto. Si ha escuchado a personas que no les gusta que les toquemos estos temas, pues realmente o no estoy preparado, mejor hábleme del cielo. Y sí, pues nosotros hablamos del cielo y son las cosas bonitas, las cosas buenas de la Biblia, pero como iglesia debemos hablar realmente todos los temas. Y estos son temas que realmente muchas iglesias no lo tocan, no lo hablan. ¿Por qué? Por conveniencia, por no crear temor o expectativa en las personas. Pero nosotros no queremos crear temor, sino por el contrario, que nosotros tengamos la esperanza de gloria en el Señor, porque realmente para nosotros los creyentes no fue diseñado este lugar que es el infierno, sino para nosotros los creyentes fue preparado el cielo, que es lo que la doctrina que trajo el apóstol Pablo, que decía que ausente del cuerpo y presente realmente allí al Señor. Usualmente cuando he presidido funerales o evangelizaciones, hay una pregunta que yo respetuosamente le hago a las personas, y yo les digo: si murieras hoy, ¿cuál crees que sería el destino de tu alma? En el último funeral que estuve presidiendo habían bastantes personas, yo estaba cerca al féretro y yo le dije a las personas: si tú fueras la persona que estuviera hoy en ese féretro, ¿cuál crees que sería tu destino? Y es una pregunta bastante fuerte, la hice respetuosamente, pero es una pregunta que nos confronta. ¿Por qué? Porque todos tenemos que morir. Dice Hebreos 9:27, dice: de la manera que está establecido para todos los hombres, que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. O sea que tarde que temprano, por más que te cuides, por más que te eches concha de nácar, que te eches cremitas, pues créame que un día nuestro cuerpo se va a deteriorar, va a envejecer, y llegará el momento donde todos vamos a morir. Y nadie quisiera morir. Él les ha explicado también en mensajes anteriores que la muerte simplemente es una separación, porque el cuerpo no puede vivirse en el espíritu, lo que dice el libro de Génesis. Entonces obviamente la muerte simplemente es una separación, pero para el creyente, dijo Pablo, que era ganancia. ¿Para cuántos morir es ganancia? Uy, no, pastor, para mí no, yo no quiero esa ganancia. Hábleme de otras ganancias, pero no realmente de esa ganancia. Entonces, una pregunta que siempre he hecho, que le digo a las personas: si murieras hoy, ¿cuál piensas que sería el destino de tu alma? Si yo te preguntara en esta mañana, si muriéramos el día de hoy, ¿cuál sería nuestro destino? Y yo creo que el creyente debería no titubear, sino decir: ir a la presencia de Dios. Y no por mis obras, como estamos viendo en las clases, sino realmente porque hemos sido justificados por el Señor Jesucristo. Por la obra perfecta de la cruz es que nosotros iríamos a la presencia de Dios. No lo merecemos, ninguno lo merecíamos, pero realmente gracias al Señor, gracias a ese regalo inmerecido, pues realmente ahora tenemos la salvación. Nosotros las iglesias predicamos de salvación, pero hay que ver de qué somos salvados. Y algo de lo que somos salvados es que nosotros, cuando los creyentes mueren, seamos librados de ir a este lugar, que es un lugar de tormento. Entonces vamos a ver obviamente varias citas bíblicas acerca de todo esto. Inclusive otros creyentes, otras iglesias hablan que el infierno simplemente es algo simbólico, que es una metáfora, que realmente esto no existe. Ahí los testigos de Jehová, sacando textos de su contexto, hablan de la teoría de la aniquilación, que si la persona no es salva y la persona muere, pues simplemente la persona no tiene más conocimiento, y ya vamos a ver el versículo donde ellos se apoyan. Entonces la primera pregunta que vamos a tratar de responder el día de hoy es: ¿existe realmente
el infierno, ¿ustedes qué dicen? ¿Por qué titubean? No, sí, 50-50, 70-30. Entonces, segunda de Pedro 2:4, vamos a buscar citas bíblicas para encontrar si realmente existe el infierno. Segunda de Pedro 2:4 dice: porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos ¿a dónde? Al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados para juicio. Entonces sí, realmente es un lugar literal, no un lugar simbólico, un lugar preparado por Dios inicialmente para los ángeles que pecaron, para los ángeles caídos. Présteme mucha atención, hermano Abelardo, no se me distraiga, por favor. Entonces encontramos que sí hay un lugar, y es un lugar temporal de juicio. Quiero que usted me entienda que este lugar del que estamos hablando el día de hoy no es un lugar eterno, sino es un lugar temporal según la Biblia. Entonces alguno dirá: pastor, pero eso lo afirmó el apóstol Pedro, un hombre imperfecto que negó al Señor Jesús 3 veces. ¿Cómo podemos estar seguros de que el infierno es real? Pues vamos a buscar evidencia. Número 1, tengamos presente número 1, dice en 2 Timoteo 3:16, dice que toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Y útil para qué? Para enseñar, que es lo que estamos haciendo el día de hoy, enseñando, útil para redarguir, para corregir a algún hermano que esté desviado. Entonces lo instruimos, lo traemos al camino. Dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces obviamente veamos el testimonio del Señor Jesús, el autor de la vida. Recuerde que en Hechos 3:15 dice que Jesús es el autor de vida. Y él en Mateo 10:28, hablando del infierno, dice: y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo. ¿A dónde? En el infierno. Entonces, ¿a quién se debe temer? ¿A una posible guerra nuclear que traerá muerte y caos mundial? ¿A eso debemos temer? Debemos temer posiblemente a las hambrunas que se avecinan. Debemos temer al aumento de la violencia que estamos viendo en nuestros días. O debemos temer a un terremoto mortal como el de Turquía y Siria, que, como dijimos, dejó cerca de 50,000 muertos. Pues dice la palabra, por palabras del Señor Jesús, dice que más bien debemos temer a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo. ¿A dónde? En el infierno. O sea, debemos tener reverencia por las cosas de Dios, temor de Dios, no susto, sino temor de Dios. Es vivir la vida de Dios, la vida de obediencia en el Señor. Entonces, respondiendo a esta pregunta, si existe el infierno, ya vimos 2 versículos del apóstol Pedro y del Señor Jesús, donde sí nos habla literalmente de un infierno. Y pasemos pues a la siguiente pregunta, que ¿es el infierno un lugar literal o simbólico? Porque algunos, vuelvo y le digo, algunos enseñan que eso es simbólico, que es una metáfora y que no se puede tomar como literal. Yo creo que sería un error realmente que nosotros tomáramos como iglesia, como enseñanzas de que el infierno es un lugar simbólico. Porque todas las personas van a decir: bueno, pues si me salvo bien y si no me salvo, pues no va a pasar absolutamente nada. Es lo que dicen realmente allí los testigos de Jehová. Tranquilo, pues obviamente solo vamos a ser salvos los 144,000 y somos nosotros. Y si las personas que no aceptaron ese plan de salvación, de redención, pues simplemente ellos no van a tener conciencia, no van a saber absolutamente nada, van a ser aniquilados. Pero eso realmente no es lo que enseña la Biblia. Así tomen un texto de la Biblia, pero realmente lo están sacando de su contexto original. Entonces, ¿es el infierno un lugar literal o simbólico? Mateo 25:41. Yo tengo que tomar citas bíblicas para poder apoyar, para poder soportar esto de lo que yo realmente estoy hablando. Duré varios días, varias horas realmente estudiando este mensaje, estudiando este bosquejo para poderlo exponer. Entonces Mateo 25:41 dice el Señor Jesús: entonces dirá también a los de su izquierda: apartados de mí. ¿Cómo les dice? Malditos, al fuego eterno que ha sido preparado ¿para quién? Para el diablo y sus ángeles. Entonces nuevamente son las palabras del Señor Jesús. Yo me puse a estudiar por qué el Señor Jesús les dice aquí, en el día del juicio, le dice a estas personas, porque están los de la izquierda y los de la derecha, y les dice a los de la izquierda: apartados de mí, malditos. Pues cuando vamos a Deuteronomio 30:19, encontramos que dice: a los cielos y a la tierra llamo
por testigos hoy contra vosotros, que he puesto delante de ti la muerte, la bendición y la maldición. Por eso el Señor les dice malditos, porque fueron personas que en vida escogieron el tema de la oscuridad, el tema de las tinieblas, el tema de la vía de la maldición, el camino del mal. Recordemos que hay dos caminos: está el camino que conduce a la vida, por eso Jesús dice: yo soy el camino, la verdad y la vida, y es el camino que tú y yo, como genuinos creyentes, como genuinos cristianos, hemos escogido, y es el camino correcto. Pero la mayoría del mundo, ¿qué camino está escogiendo? Que lleva ¿a dónde? A la perdición, a la muerte, que va a llevar finalmente allí hacia el infierno, porque son más, lastimosamente, los que mueren sin haberse reconciliado con Dios. Entonces, la importancia que nosotros perseveremos en el Evangelio, de que nosotros perseveremos en la fe, de que vivamos realmente la vida de Dios, de que no seamos tibios, porque a los tibios, ¿qué pasa? El Señor los vomita de su boca. Que vivamos la vida cristiana, obviamente, con pasión, con amor. Esto es un camino que es obviamente para no retroceder nunca atrás. Cuando una persona dice: yo era cristiano, yo iba a tal iglesia, pues posiblemente esa persona nunca fue un genuino cristiano, porque si fuera un creyente estaría permaneciendo. Y eso fue lo que dice las cartas de Juan. El trabalenguas que conocemos dice que salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, hubieran permanecido con nosotros. Pero salieron de nosotros para que se manifieste que no todos son de nosotros. Esperamos en el Señor Jesús que nosotros seamos de los que perseveremos en el camino del Señor Jesús. Lo mejor que nos ha pasado, que le puede pasar a una persona, es reconciliarse con su Creador, reconciliarse con el Dios de la Biblia, volverse a Dios con todo su corazón. Y es lo que hemos hecho. Es lo mejor que me ha pasado en mi vida. Por encima de mi esposa, de mis hijos, de las comodidades que nos ha dado el Señor, lo mejor que me pudo haber pasado fue hace más de 20 años cuando alguien me predicó el Evangelio del Señor Jesucristo. Gloria a Dios por eso. Entonces, aquí en este versículo el Señor Jesús está hablando en el día del juicio, y está hablando de un lugar que fue preparado inicialmente ¿para quién? Para el diablo y sus ángeles, para los demonios, pero también para las personas que a lo largo de la historia de la humanidad han rechazado al Señor Jesús, que han rechazado la gracia de Dios, que se han convertido en enemigos de Dios. Por eso el versículo principal que leímos de Salmos, que realmente los malos serán trasladados al Seol. Todas las gentes que se olvidan de Dios. Qué triste es cuando alguien se olvida de Dios. ¿Por qué? Por los afanes del mundo, está ocupado en sus cosas, en sus quehaceres, qué comeremos, qué vestiremos, en el dinero, y realmente se olvidan de Dios. Y hay personas que, llamándose creyentes, a veces tienen situaciones difíciles, vienen a una iglesia, el Señor en misericordia les abre una puerta de empleo y no vuelven jamás a la iglesia. Y les pregunta a uno: ¿y cómo están? Bien, pastor, bendecido, gloria a Dios, aleluya. ¿Y por qué no has vuelto a la iglesia? No, es que no he tenido tiempo. ¿Qué pasa? Que empiezan a enfriarse y se olvidan de Dios. Y son personas que están propensas ¿a qué? A caer en el pecado. Porque la Biblia dice que no demos lugar al diablo, porque el diablo anda como león rugiente mirando a quién devorar. Entonces, cuando una persona deja de escuchar, deja de alimentarse de la Biblia y empieza a alimentarse del mundo, posiblemente va a tener una situación muy difícil. Siguiente pregunta: ¿quiénes van a este lugar, al infierno? ¿Quiénes van a descender allí? Isaías 33:14 fue la cita que encontré para poder soportar. Dice: aterrados están los pecadores en Sión. El temblor se ha apoderado de los impíos. Una persona impía es una persona que hace lo malo, que está lejos realmente de la voluntad de Dios. Y dice allí: ¿quién de nosotros habitará con el fuego consumidor? ¿Quién de nosotros habitará allí con las llamas eternas? Entonces realmente sabemos que al infierno descienden los pecadores no arrepentidos en vida. Nosotros no estamos para condenar a nadie, ni para juzgar, ni para señalar a las personas, porque realmente el que juzga realmente es el Señor Jesucristo, es Dios. Él es el juez justo. Entonces nosotros no estamos para proferir juicio, pero sí para ver lo que dice realmente la palabra de Dios. Usualmente en los funerales se escucha, o a veces la persona que está presidiendo allí, sea un pastor, sea un sacerdote, usualmente hablan de la persona tan buena que era la persona.
¿cierto? Y entonces obviamente como era bueno, entonces que está descansando en la paz del Señor. Y eso dicen los carteles, allí en los funerales dice: Pepito Pérez descansó en la paz del Señor. Entonces todos los que mueren realmente van al cielo. Si realmente eso fuera verdad, pues sería infructuosa la predicación del Evangelio, sería infructuosa las enseñanzas, hermano Jaime. ¿Por qué? Porque realmente no se necesitaría ser justificados, sino solamente todos irían realmente allí a la presencia de Dios. Pero eso no enseña la Biblia. Usualmente cuando voy a presidir a los funerales, a mí no me importa, con todo respeto, si la persona fue bueno, fue malo, hizo o no hizo. Simplemente yo voy a hablarles a los que tienen oídos, allí a los vivos, porque la persona que ya murió, simplemente solo Dios sabe realmente su destino. Y nosotros no podemos cambiar la condición de esa persona con oraciones, con ruegos, con indulgencias, como pretende la iglesia tradicional, o con misas. Realmente no se puede cambiar la condición de una persona. Si eso funcionara, yo les he dicho, pues entonces yo me prepararía desde ahora, le diría a mi esposa: cuando yo muera, por favor vende el auto y págame misas por no sé por cuántos años para cambiar la condición. Pero eso realmente no funciona. Continuemos, otra cita para mirar quiénes van a ir a este lugar. 1 Corintios 6, del 9 al 10. Dice: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Dice: no se equivoquen, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores, que tanto abundan en este tiempo, dice, heredarán el reino de Dios. O sea, este grupo de personas que realmente están practicando este pecado, si no se arrepienten de su pecado y mueren sin arrepentirse, ¿a dónde van a descender ellos? Allí al infierno. Van a conocer allí al rico de Lucas 16 y van a conocer allí realmente a Coré. Es lo que realmente dice la Biblia de las personas que no heredarán el reino de Dios. Entonces, el grupo que Pablo describe allí a la iglesia de Corinto, ellos van a descender allí a este lugar para un temporal juicio. Recuerde que este lugar es temporal mientras viene el juicio del trono blanco, que es la segunda resurrección. La primera resurrección son los muertos en Cristo, lo que dice 1 Corintios 15 y 1 Tesalonicenses 4 del 13 al 17 habla de la primera resurrección. Por eso dice la palabra que bienaventurado el que tiene parte en la primera resurrección. ¿Por qué? Porque esta persona que tiene parte en la primera resurrección dice que no verá la segunda muerte. Entonces, la segunda resurrección, ¿para quién es? Para las personas que están en este lugar. Desde que fue creado, desde Adán y Eva hasta nuestros días, las personas que están en este lugar están aquí temporalmente mientras viene la resurrección de los muertos. Todo en su debido orden, que es la segunda resurrección, y allí se dará lugar a la segunda muerte, que la segunda muerte es completamente eterna. ¿Por qué les digo que este lugar es temporal? Porque obviamente Dios es justo. Cuando ustedes ven que la policía captura a una persona, ¿cierto? Es un presunto ladrón o un presunto suicida. ¿Qué pasa? Que ¿quién es el que define realmente el destino de esa persona? Pues realmente es un juez. Y esa persona es capturada y es llevado aquí en Colombia a la UPJ, ¿cierto? O a la SURI, y es un lugar temporal, aunque ya están pagando allí, porque obviamente allí tienen que empezar a purgar una pena, pero finalmente tiene que ser llevado ante un juez, y el juez es el que va a decidir. Pues así mismo es la justicia en Dios. Las personas que mueren, buenos o sean malos, un día van a ser resucitados para ir allí al tribunal de Cristo, al juicio del trono blanco. Y allí es donde se van a abrir los libros, y esperemos que nuestros nombres estén escritos en el libro de la vida. No es por obras, sino realmente es por la gracia del Señor Jesucristo. En Lucas 16:23 también dice la historia del rico y Lázaro, no la parábola. Hay pastores que enseñan que Lucas 16 es una parábola, pero no es una parábola, es una historia real, una narración que está haciendo el Señor Jesús. Y en Lucas 16:23 dice: y en el Hades, ¿a dónde? En el Hades, en el lugar de los muertos, dice, alzó sus ojos. ¿De quién está hablando? Del rico, que no tenía necesidad de vida en absolutamente nada. Dice la palabra que todos los días hacía banquete. Nosotros cada cuánto hacemos banquete, por ahí en diciembre, o cuando la esposa cumple años o cuando el esposo cumple años, pero dice que este rico hacía banquetes todos los días.
Pero él murió y fue sepultado, y dice que estando ¿a dónde? En tormentos. O sea que ¿a dónde se despertó este rico? Allí en el infierno. Por eso lo tengo acá. Dice que vio de lejos ¿a quién? A Abraham. Aquí en el seno de Abraham dice la palabra que él alzó sus ojos. O sea que lo que nos da a entender la palabra en Lucas 16 es que este lugar es un lugar más bajo y este lugar un lugar más alto, porque dice que el rico alzó sus ojos y vio de lejos ¿a quién? Allí a Lázaro en el seno de Abraham. Y ustedes conocen la historia que dice, le dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje su dedo y me traiga una botellita de agua cristal, porque estoy aquí atormentado en esta llama. ¿Y qué le dijo a Abraham? Hijo mío, tú recibiste bienes en vida y males, ahora estés consolado y tú allí atormentado. Además, entre vosotros y nosotros hay una gran cima, que es el abismo, de modo que los que quieren pasar de aquí para allá o de aquí para allá, no se puede. Continuemos, ya más adelante le voy a ampliar un poquito más de este tema. Es una cita que usted debería leerla, Lucas 16, 19 al 31. Léala, memorícela, apréndala, porque es la narración más clara en la Biblia que nos habla de qué es lo que pasa realmente después de que la persona muere. Alguien a veces dice, no, eso no lo sabemos, eso solo lo sabe Dios. Pues Dios en su misericordia nos permitió realmente conocer qué pasa después de que la persona realmente muere, sea bueno o sea malo, sea justificado o sea injustificado, sea salvo o no sea salvo, es lo que nos está hablando realmente acá. Entonces seguimos en la siguiente pregunta: ¿es el infierno un lugar de castigo temporal o eterno? En Números 16:32 hay una historia. ¿Sí sabía usted, o les he explicado a los antiguos, que la Biblia nos narra que la tierra tiene boca? No sé dónde quedará, pero hay 2 ocasiones donde dice que la tierra abrió su boca, y eso está en Números 16, del 32 al 33, dice: abrió la tierra su boca. Por eso yo dibujé acá como en ese sepulcro, hay como un hoyito, dice: la tierra abrió su boca y los tragó a ellos y a sus casas y a todos los hombres de Coré y todos sus bienes, y ellos con todo lo que tenían descendieron vivos. ¿A dónde? Al Seol. O sea que está hablando allí en el Antiguo Testamento, en Números 16:32, que habla de la rebelión de Coré. La rebelión es un pecado, ellos se rebelaron allí contra Dios. Y dice que descendieron vivos ¿hasta dónde? Allí hasta el Seol, al lugar de tormento, sus casas, todo. O sea que sus casas sí descendieron realmente allí a ese lugar. Y dice que los cubrió la tierra y perecieron de en medio de la congregación. Entonces es un lugar temporal, allí hasta la segunda resurrección. ¿Cómo es esto, pastor?, dirá alguno. Apocalipsis 20, del 13 al 14, le dije que tenía bastantes citas bíblicas. Dice: y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. O sea que esto sí es un lugar temporal, porque nos dice Apocalipsis 20 que la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían aquí en este lugar. Dice: y fueron juzgados cada uno según sus obras. O sea que sí, este lugar es temporal, y un día estas personas van a ser resucitados para ir allí al juicio justo. Y luego, después de ese juicio, dice el versículo 14, dice: y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego, que es la segunda muerte. Aquí lo tengo, Apocalipsis 20:10 y Apocalipsis 20:15. Este lugar, el lago de fuego, yo lo puse ahí debajo, pero la Biblia no nos da una explicación de dónde queda. Algunos dicen que es un inframundo, no lo sabemos, pero este es el lugar final. O sea, esto es un lugar terrible, porque es un lugar eterno donde las personas, por hecho, allí no tienen esperanza realmente algunas. Por eso dice que fueron lanzados el lago de fuego, que es la muerte segunda. O sea que este lugar va a ser realmente enviado allí al lago de fuego. O sea que el infierno es un lugar temporal, ¿correcto? ¿Sí tenemos claridad hasta el momento o tenemos dudas? Apocalipsis 20:10 nos dice: y el diablo que los engañaba fue lanzado ¿a dónde? Al lago de fuego.
Gloria a Dios por eso, porque va a dejar de engañar allí a las naciones. Dice que fue lanzado al lago que arde fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. O sea que este lugar, aunque este lugar sea un lugar temporal, este lugar sí es un lugar que es eterno por los siglos de los siglos. ¿Y quién más van a estar aquí en este lugar? Dice Apocalipsis 20:15, dice: y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado ¿a dónde? Al lago de fuego. O sea, si ve, esto no es de crear pánico ni de crear terror, sino de generar conciencia en el cristiano, de que nosotros tengamos conciencia de que si un día morimos creyendo, viviendo una vida de fe, pues simplemente vamos a ir a la presencia de Dios y no a este lugar terrorífico que realmente nos habla realmente la Biblia. Ahora sí, otra pregunta: ¿dónde está ubicado este lugar? Entonces, como les decía, alguno dirá: pastor, no me dé la dirección porque yo por allá no quiero ni ir. O dirá don Ángel, que maneja el taxi: no, a mí donde me pregunten esa dirección, yo por allá no voy, ¿cierto? Y entiendo la razón que los taxistas dicen que por allá no voy, pues yo tampoco iría por allá a ese lugar. Ezequiel 32:27 dice: y no yacerán con los fuertes de los incircuncisos que cayeron, los cuales descendieron al Seol. Tenga presente esta palabra, descendieron. Entonces, cuando la persona muere, la persona sin Cristo muere, automáticamente desciende. ¿Qué es descender? Que es embajada. O sea que lo que podemos ver, que geográficamente ese lugar puede estar 100% allí en el centro de la tierra. Dice que descendieron al Seol con sus armas de guerra y sus espadas puestas debajo de sus cabezas, es lo que nos dice Ezequiel. Hay otra cita que dice Efesios 4:10, hablando del Señor Jesús. Sabía que cuando el Señor Jesús estaba allí en la cruz, habían dos malhechores. Uno de ellos lo injurió, le dijo: vamos, si eres el Hijo de Dios, bájate de esa cruz. Salvaste a otros, como decimos nosotros, tras de ladrón, bufón. Pero el otro hombre, que le dijo: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Este hombre reconoció, ejerció fe, porque le dijo Señor. La palabra Señor en el Antiguo Testamento era una palabra de grandeza, de sometimiento, y él le dijo: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. O sea, creyó que era su Señor, pero también creyó que Jesús era un rey. ¿Y Jesús qué le dijo? De cierto te digo hoy que estarás conmigo en el paraíso. Entonces muchos se confunden, piensan que Jesús le dijo que iba a estar directamente en el cielo, pero no, la palabra nos dice que cuando Jesús murió, ¿qué pasó? Que Jesús descendió hasta las mismas profundidades de la tierra. Eso lo dice Efesios 4:10, dice: el que descendió, hablando del Señor Jesús, dice, es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Jesús estuvo 3 días en este lugar, ¿para qué? Para vencer al que tenía el imperio de la muerte. Por eso le dijo a este hombre, a este malhechor, le dijo: de cierto te digo hoy que estarás conmigo en el paraíso. Y alguno preguntará: pastor, ¿y este lugar aún hay personas allí? Pues lo que enseñó el apóstol Pablo ya en las cartas paulinas es que Pablo ya dijo que ausente del cuerpo y presente al Señor. Entonces, este versículo de Efesios 4:10, cuando el Señor Jesús descendió allá hasta las profundidades, dice que llevó consigo la cautividad. O sea que las personas que estaban allí desde Adán y Eva hasta los tiempos del Señor Jesús, que ejercían fe, fueron llevados allí realmente al cielo, al paraíso, realmente donde está Dios. O sea que cuando un cristiano muere, ya un cristiano ya no desciende a este lugar. Este lugar podríamos decir que en el momento se encuentra completamente ya vacío. Digamos que lo que hizo fue que se amplió realmente este lugar, porque dice la palabra en Salmos que el Hades no se sacia. O sea que continuamente son malas personas que van a este lugar. Entonces las personas que mueren en Cristo, si morimos en el Señor y Cristo no ha venido antes, entonces podemos decir lo mismo que Pablo: para mí el vivir es el Cristo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Pablo ya no dijo ausentes del cuerpo y presentes allí al seno de Abraham y presentes allí con Lázaro. Dijo presente al Señor. O sea que yo creo por la palabra que si nosotros morimos los creyentes, automáticamente vamos obviamente a la presencia de Dios. Continuamos. Génesis 37:35 dice: y se levantaron todos sus hijos y todas sus hijas para consolarlo.
Está hablando allí de Jacob. Dice, mas él no quiso recibir consuelo y dijo, descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol. Jacob, cuando le dieron la noticia a sus hermanos que lo engañaron, sus hijos, que engañaron allí a su padre diciendo que allí a José lo había devorado una fiera, entonces obviamente lo que dijo allí Jacob, dijo, descenderé que enlutado hasta el Seol. Pero no era que Jacob iba a ir a este lugar, sino iba a ir allí al lugar a dormir con sus padres. En el Antiguo Testamento decía, y murió y fue sepultado y durmió con sus padres. ¿Correcto? Entonces podemos entender por estos versículos que el infierno queda ¿a dónde? En el centro de la tierra. Veamos otro versículo, Proverbios 9:18. Dice, y no saben que allí están los muertos y que sus convidados están ¿a dónde? En lo profundo del Seol. O sea, otro versículo que nos puede mostrar que realmente ese lugar queda en el centro de la tierra. Proverbios 5:5 está hablando de la amonestación contra la impureza. Dice, sus pies descienden a la muerte y sus pasos conducen ¿a dónde? Al Seol, al lugar de la muerte. En Salmos 139 el salmista dice allí en el versículo 7-8, dice, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí que allí tú estás. Entonces la presencia de Dios también está realmente allí en ese lugar. Otra pregunta sería, ¿cómo evitar descender allá? Claro, sería una muy buena pregunta, pues en el caso de nosotros los cristianos, obviamente cuando yo era nuevo en la fe, pues yo tenía muchas preguntas acerca de esto, y son preguntas que tienen los nuevos creyentes, y preguntas que nosotros como iglesia debemos tratar de responder. Entonces, ¿cómo evitar descender a ese lugar? ¿Portarnos bien? ¿Ser juiciosos? ¿Ser buenos esposos? Claro. Digamos que es una parte, pero no es por obras, sino es por la fe, por lo que estamos viendo en las enseñanzas bíblicas en la mañana, es por la justificación, porque fuimos justificados. El portarnos bien, las obras simplemente es el complemento de la santificación. Pero dice en Mateo 5:29, dice, por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, dice, sácalo y échalo de ti, pues mejor es que se pierda uno de tus miembros y que no todo tu cuerpo sea echado allí en el infierno. Entonces es la forma de evitar descender allá. Proverbios 15:24, el camino de la vida es hacia arriba al entendido, para apartarse del Seol abajo. Proverbios 23:14, hablando de los jóvenes, de los niños, de los hijos, lo castigarás con vara y librarás su alma ¿de dónde? Del Seol. Entonces, cuando instruimos a nuestros hijos en el camino del bien, en el camino del Señor, dice la palabra que estamos librando su alma ¿de dónde? Del Seol. Que el día que nuestros hijos mueran, evitar que ellos desciendan a este lugar de tormento. En el primer discurso de Pedro, en Hechos 2:27, también dice allí, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Ahora otra pregunta muy interesante que tengo, ¿se puede cambiar la condición de un alma que está en el infierno? ¿Ustedes qué piensan? No, contundentemente no. Vamos a verlo con una cita bíblica, Lucas 16, volviendo al rico y Lázaro, Lucas 16 del 25 al 26. Pero Abraham le dijo, hijo, acuérdate que recibiste tú bienes en vida y Lázaro males, pero este ahora es consolado y tú atormentado. Además de todo esto, hay una gran cima puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni pasar de aquí para allá. O sea que no se pueden, no valen las misas, no valen las indulgencias. El purgatorio que enseña la iglesia tradicional no tiene asidero bíblico, aunque ellos han sacado de esta narración de Lucas 16 el tema del purgatorio, entonces, pero es realmente sacado de su contexto. El purgatorio no tiene base bíblica. ¿Por qué? Porque si realmente hubiera un término medio, entonces vuelvo y le digo, infructuoso sería haber sacrificado al Señor Jesucristo, porque se podría realmente hacer por obras, pero realmente el purgatorio es algo antibíblico, que no tiene base bíblica. Las personas que van los días lunes allí a los cementerios a pagar misas, a llevar velitas allí a los difuntos, eso es catalogado como brujería. Nosotros no debemos consultar a los muertos, lo dice el libro de Levítico.
¿cierto? Entonces, para que ustedes entiendan, el purgatorio no tiene asidero, no tiene realmente una base bíblica. ¿Por qué? Porque lo dice Hebreos 9:27, dice: de la manera que está establecido para todos los hombres que mueran a sola vez, y después de esto el juicio. Entonces aquí surge otra pregunta que me han hecho o que a veces encontramos: ¿hay conciencia en este lugar? ¿Ustedes qué piensan? Claro que sí, sí hay conciencia, y lo dice, vamos a ver Lucas 16, pero antes de eso vamos a ver Eclesiastés 9:10 y Eclesiastés 9:5, que son las citas que cogen los testigos de Jehová para decir que los muertos no tienen conciencia. Y claro que la Biblia lo dice, pero vamos a tratar de explicar esto. Eclesiastés 9:10 dice: todo lo que te viniere a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas, porque en el Seol, ¿a dónde vas?, no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. Y ahora sí, Eclesiastés 9:5, que es la cita que ellos realmente tienen, se agarran de ahí y no se sueltan. Dice: porque los que viven saben que han de morir. Hasta ahí todo está bien. Pero los muertos, dice, nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en el olvido. Y claro que la Biblia lo dice, pero ¿qué pasa? Que en los tiempos que se escribió este libro, que posiblemente el autor es allí Salomón, él no tenía la revelación que tú y yo tenemos ahora. Nosotros tenemos ahora la revelación completa. Y ya sabemos, obviamente en ese tiempo ellos no sabían que los muertos morían, pero no sabían si tenían más paga, y absolutamente nada saben. Entonces por eso está escrito allí en la palabra como historia. Ahora sí vamos al Nuevo Testamento para ver si los muertos tienen conciencia. Entonces, hablando otra vez del rico, le dijo a Abraham: hijo, acuérdate. ¿Qué significa? Que sí tenía conciencia. No fue que el rico apareció aquí en este lugar y dijo: ¿yo qué hago acá? ¿Quién soy? ¿Cierto? ¿Quién me trajo a este lugar? No. Dice que él tenía conciencia, y Abraham le dijo: acuérdate que recibiste bienes en vida, los malgastaste, no tuviste compasión con Lázaro, eras tal vez una persona injusta, nunca buscaste el evangelio del Señor Jesucristo, y Lázaro también males, pero ahora estés consolado y tú allí atormentado. Y también en Lucas 16, 27, 28, entonces le dijo allí este rico que tenía conciencia: entonces te ruego, ahí sí rogó, ¿por qué no en vida rogaba a Dios para que lo librara de ese lugar? Pero ahora sí estaba rogando. Dijo: pues Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos. O sea que este hombre ya había muerto, su cuerpo estaba allí en el lugar de la sepultura, se lo estaban comiendo posiblemente los gusanos, pero su alma estaba allí, tenía ojos, tenía boca, estaba hablando, tenía sed, y sabía que tenía 5 hermanos, y trató de interceder por ellos. De ahí es donde se agarran los católicos para decir que sí pueden los muertos interceder por los vivos, o viceversa, porque lo que aparentemente está haciendo acá es tratando de interceder por sus hermanos, para que cuando ellos murieran no descendieran a ese lugar de tormento. Porque lo dice: porque tengo 5 hermanos. Faltó que le dijera los nombres, para que les testifique, a fin de que no vengan a ellos también a este lugar de tormento. Y la historia nos dice que obviamente Abraham le dijo: a los profetas tienen, óiganlos. Y si fuera en la actualidad, a los predicadores tienen. ¿Por qué no oyeron los predicadores? ¿Por qué no fueron a la iglesia? ¿Por qué rechazaron el evangelio? Entonces sí hay conciencia después de la muerte, ¿correcto? Y la última pregunta que tengo el día de hoy, aparte de las preguntas que posiblemente ustedes van a hacer ahorita al final, es esta: ¿es verídico el testimonio de personas que aparentemente fueron al infierno y regresaron? No sé si usted recuerda el caso particular de 7 jóvenes colombianos, por allá creo que en el año 95, que dice que estuvieron por cerca de 3 horas en el infierno y dieron testimonio. Ellos van por muchas iglesias testificando de que el Señor les permitió estar allí en el infierno durante 3 horas, y que ellos vieron allí a John Lennon y vieron allí a otros personajes, y hablan de todas estas situaciones. Pues realmente yo lo estuve escuchando alguna vez, ayer volví, lo escuché para tratar de tener argumentos, pero obviamente yo creo que ninguna experiencia humana puede ir por encima de los parámetros bíblicos, de lo que ya está escrito. Nosotros tenemos la revelación completica, y creo que lo que hemos visto hasta este momento, las citas bíblicas, creo que son completamente claras. La única narración clara, concisa, pertinente, donde habla el Señor Jesús después de la muerte,
que está interactuando realmente los muertos es el rico y Lázaro, y no es una parábola, sino es una historia real, completamente clara, que habla con un lugar específico, con nombres allí completamente específicos. En las parábolas no se utilizan nombres, ¿cierto? Pero aquí sí se habla realmente de Lázaro. Entonces, por eso le digo que usted debe leer en su casa, debe conocer bastante la historia del rico y de Lázaro. Entonces vuelvo y digo, ninguna experiencia humana puede ir por encima de los testimonios. Y yo escucho de personas que dicen, o a veces encontramos en internet, hay un hombre acá también en Abastos que le llaman el Lázaro de Corabastos, una persona que también murió. Obviamente las autoridades lo declararon completamente muerto, sin signos vitales, pero él resucitó. Pero cuando yo voy a la Biblia, encuentro que Jesús hizo 3 resurrecciones. Está la resurrección de Lázaro, no el Lázaro que estamos hablando acá, sino Lázaro, el hermano de Marta y María, eso está en Juan 11. También la resurrección de la hija de Jairo, Mateo 9, 18 al 26, y el hijo de la viuda de Naín en Lucas 7 al 11. O sea, 3 resurrecciones, pero en esas 3 resurrecciones, aunque la Biblia las registra, no registra qué fue lo que pasó, porque yo me imagino la familia de estas personas que murieron. Cuando ellos murieron, obviamente sus familiares pues dijeron, bueno, indagaron, cuéntame qué pasó, a dónde estuviste, pero si tú estabas muerto, te embalsamamos, Lázaro, estuviste 4 días, olías, porque la palabra dice que hedía, o sea que olía hediondo, ¿cierto? Olía feo, y si tú olías a feo, te enterramos. ¿Y a dónde estuviste? Claro, yo creo que tuvieron que hacerse esas preguntas, pero la Biblia no permite, o la Biblia no enseña, ni la Biblia dice nada de a dónde estuvieron ellos. Pero obviamente yo creo que lógicamente tal vez alguno hubiera podido decir allí Lázaro, sí, yo estuve allá, conocí a Abraham, ¿cierto? Puede conocer a Abraham, Isaac, Jacob. No, es un lugar realmente, no, la Biblia no registra realmente nada de eso. Entonces los testimonios de personas que supuestamente han muerto y que han tenido ese éxtasis y han ido allí al infierno, realmente pues no le podemos dar credibilidad bíblica. No se puede hacer una doctrina completamente de esto, porque ya tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien en estar atentos. Entonces, para terminar, la última cita que tengo, Proverbios 27:20, dice, el Seol y el Abadón nunca se sacian. Amén. ¿Quedamos claros hasta ahí? Entonces vamos a orar y luego pasamos a las preguntas y respuestas. Si quiere, póngase sobre sus pies. Precioso Dios, en esta mañana, Señor, te damos gracias por tu palabra, por tu amor, por tu bondad, por tu fidelidad, Padre precioso. Gracias, Señor, porque estos mensajes son pertinentes, son necesarios, y te pedimos, Señor, que tú abras nuestro entendimiento, Señor, a tu palabra, Dios. Sabemos que este lugar, el infierno, fue preparado para el diablo, para sus ángeles, para las personas que desobedecen, Señor, que practican el pecado, que se gozan en la injusticia, Señor. Pero sabemos que no ha sido preparado para nosotros. Para nosotros tú has preparado por gracia ese lugar, ese paraíso, Señor, donde creemos, Señor, que un día vamos a estar. No porque lo merezcamos, sino porque a ti te ha placido salvarnos, perdonarnos, limpiarnos, Señor. Hoy te damos gracias por esta iglesia, por esta congregación. Te pedimos, Señor, que tú nos permitas continuar enseñando las verdades bíblicas del Evangelio, Señor. Que este mensaje pueda llegar a muchas personas y que las personas puedan tener conciencia, Señor, de su pecado, que se aparten de ese pecado que los puede llevar a ese lugar de condenación, Señor. Te lo pedimos en esta mañana, creyendo que tú eres nuestro Señor, nuestro único y nuestro suficiente Salvador. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, y te damos gracias. Amén.